Ya, comenzamos en Mundos nuevamente para conversar y hacer filosofía y cosas por el estilo. Queremos saber qué es más importante, el individuo o el Estado. O también implica eso de qué es mejor, libertad, autoridad, a dónde está la libertad, a dónde está la autoridad. Hagamos todo lo que queramos y olvidémonos de las reglas y seamos locos y vivamos la vida loca. Así que le doy la bienvenida a Axel. Muy buena. Mira, para empezar, buena pregunta, ¿qué es lo más importante? ¿Un Estado o un individuo? A ver, ¿qué es lo que es más importante? Analicémoslo, dame tu concepto. Hay cachado, así, claro, empezamos a analizar y, y yo me empiezo a, o sea, yo me empiezo a meter en esta parte del individuo y la sociedad. ¿En qué sentido? En que uno como individuo es parte de la sociedad en el sentido de tus pensamientos, de tu idiosincrasia, de tu forma de decir weón y toda la weá. Y entonces esa forma de hablar tú lo copias porque eres parte de una sociedad. Entonces en esa sociedad te pueden meter cosas como Víctor Jara, como Allende, como Pinochet. Te meten cultura. La música, te gusta el rock, la ópera, el reggaetón extremo. Entonces, toda esa cosa te va formando un individuo, pero un individuo que tiene varias cosas de la sociedad. Por lo mismo, dentro de esa sociedad comparte cosas en común, que te gusta, no sé, por las películas tanto, y aquí me estoy yendo por las ramas, pero estoy hablando de cómo se compone un individuo, de cosas, de la Ya. sociedad, de lo externo. Entonces, entonces, ¿cómo controlamos a este individuo para que se dirija hacia un fin? ¿Y cuál es el fin? Lo colectivo. ¿Cómo controlamos lo colectivo? ¿Cómo gobernamos lo colectivo? Entonces, Basado en una... entra la autoridad. Y eso tiene que haber un orden. Y basado en ese orden de crearse en esta sociedad un Estado. Para capitalizar todos los individuos dentro de una sociedad y visualizando dentro de un Estado. La pregunta es que entonces debería ser el Estado más importante que la persona, Claro, siendo de que una persona, otra persona y otra persona, el Estado tiene que supervisar que esta persona no se pase sobre su ámbito jurídico, que no haya acometido algo ilícito o un delito o algo, una falta, porque si no te va a llevar el vulnerado un derecho de una tercera persona. oye, en ese caso, así como uno puede decir, igual necesitamos un orden, pero en ciertas cosas, por ejemplo, ya me puse medio grave, pero si tuvieras que poner un orden en cuanto a hueones asesinos, ladrones y violadores, entonces en el caso así como lo hacía Tomás Moro, que le decía a Enrique VIII, ¿cierto? Que le recomendaba formas de castigo, pero así a comparación de los castigos de Enrique VIII eran como castigos así, o sea, mátalo, al tiro nomás. El weón que se robó un dulce, ya mátenlo. Weón que hizo algo o dijo algo feo contra el rey, ya mátenlo. Era así de radical. Pero en estos casos actuales, ¿cómo se pone orden? Si empieza esta cuestión de que los derechos humanos, de Es que todo que, esto se basó en de que todo rayada de cancha, por ejemplo, todo partir de una base y en base a esa base basarse de que al grado de cualquier delito hay grado de castigo. Por ejemplo, robarse un dulce es igual tener 2 días de prisión.
por ejemplo, O, matar a una o persona, 300 latigazos en el tronco. exactamente, en cada grado o cada categoría es una sanción correspondiente. ¿No? Claro. No es tan equilibrado de todos serán matados, fusilados, guillotinados y todo lo demás. No. Entonces va en tu grado. Entonces, imagen de este grado de el Estado te hace tú Alonso, tú Axel, tú Juan, tú Pérez, me van a respetar las bases de esta democracia, o sea, de estas leyes para que todo usted conviva en excelente armonía. ¿Ya? Si uno de ustedes se pasa por el lado oscuro, va a tener su castigo. Pero O- para tener oye, ese reglamento debe haber una persona y esa persona para que supervise que usted complete esa celda, que no haya ninguna travesura, debe ser una persona autoritaria que tenga el poder de mando de decir ustedes no, lo que dictamina la ley ustedes tienen que seguir, ¿ya? ¿Quién son los que dictaminan las leyes? La misma sociedad que hacen elecciones a sus representantes para que estos representantes emitan las leyes a futuro. Y en base a esas leyes a futuro, la persona tenga el poder para decir a todos los demás, ya, ustedes tienen que respetar esta ley, esta no, esta sí. Y así se debe hacer. o sea, Es la estructura de una decir esta república. ley la respetan o esta ley no la respetan. No, Pero, pero, o sea, en el sentido de que esta ley sí la respetan, o esta ley hay que derogarla, o hay que eliminarla, claro, o modificarla, ¿ya? modificarla o de repente hay cosas que pueden ser habituales en el ser humano y no necesariamente tiene que tener una, ¿cómo se llama? Una pena o algo, porque al final quizás no influye. Mm. Por Pero, ejemplo, no sé, por un robo de un dulce, a comparación de que si matáis a alguien. Porque acá, por claro, ejemplo, aunque suene loco, pero acá, ¿cuánto te sale matar a alguien? No estoy haciendo una invitación a matar, pero imagínate que es no, que esa es la pregunta. no ¿Cuánto hay, vale una vida? claro. Y la vida es más importante a un Estado, o el Estado es más importante que una vida. En el caso de China, ¿qué es más importante? Pues ya para qué va a preguntar. Si se sabe que una vida no es nada. No, no, el O Estado es sea, más importante. es como, mira, no sé si tiene que ver, pero me acordé cuando el pastor tiene tanta oveja y al matar a una, son tantas las que tiene que las ovejas no se dan ni cuenta que falta uno. Claro, no, exactamente, entonces. Pero en ese aspecto, ¿tú dirías que hay que tener un equilibrio entre el Estado, o sea, desde la Carta Magna, un equilibrio desde el Estado y el pueblo, el colectivismo? Mm, no creo que se debería ser un equilibrio. ¿O tendría que ser el Estado, No, el Estado no, totalitario, absolutista, no. ley Yo Mordacia creo, y todo eso? yo creo que me gusta ser un libertario, el Estado pequeño, ¿ya? Pero El fuerte. Estado, pero decidido. Y ahí estamos hablando, ¿qué es lo que es más importante? O sea, más fuerte que una vida o no. Pero entonces, si el Estamos hablando de Estado, una vida inocente. claro, oye, pero si el Estado es pequeño y le toca encargarse de, no sé, de un crimen de alta pena, un asesino, no Pena de sé, muerte. pena de muerte, eso lo tiene que hacer el Estado Sí, pequeño. Pero sí. en el caso contrario, si el Estado fuera muy grande, ¿eso no lo vería muy bien o da lo mismo? Es que, es que hay dos conceptos diferentes. ¿Qué significa el Estado grande o el Estado pequeño? ¿Qué significa? El Estado grande, podríamos decir, que tiene mucho poder, ¿ya?
el Estado chino es un Estado grande porque tiene mucho poder de adquisición de leyes, ¿ya? O mucha gente que trabajan para el Estado. En el caso de ahora, porque mientras ponen más ministros y empiezan como a ¿cómo se dice? Agrandar la fuente. Administración. Hay como más agrandan la teta, como le dicen. Sí. Yo estoy de acuerdo que el Estado, ¿ya? sea reducido, ¿ya? en su mínima expresión administrativamente, o sea, de personas, pero al igual de poder. Que no sean muchas leyes, muchas restricciones. Ya, pero claro, es que eso también crearía una constitución más, ¿cómo te dijera? Más pragmática. Ni tanto, no creo que sea tan pragmática, porque significaría que es pragmática y que la gente tuviera libre albedrío. Y si la gente que no tenga cultura, que tenga libre albedrío, entonces atropellarían los derechos de otras personas. Claro. Entonces es como, yo creo que la gente debería estar informada, tener el conocimiento qué es lo que es un Estado y qué son los poderes que te otorga el Estado. O sea, aún así, ni siquiera que te otorga, que te conceda como civil. Es lo que hablamos anteriormente de una educación cívica. Claro. ¿Ya? Entonces, el Estado no te otorga el poder. Eso hay que subrayar porque hay gente que se confunde que el Estado te concede y otro el Estado que te otorga. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque si te otorga... Ahí me gustaría que explicara un poco más esa disyuntiva que dijiste. Es que te otorga significa que el Estado en cualquier momento te lo quita, porque tiene la facilidad de darte. Ya. Pero también tiene la facilidad de quitártelo. ¿Y en el otro caso? Te lo otorga, es que tú eres dueño. Ya, te lo cede, te lo concede, o sea, es tuyo, toma. Sí, es tuyo. Yo no puedo quitártelo. Lo que se da no se quita. Exactamente. Entonces son dos conceptos diferentes que la gente en sí en común, cuando fue el apruebo o el rechazo, la gente no tenía el concepto claro. Y el Estado, como los derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿el Estado te lo concede o te lo otorga? Hoy en día el Estado, o sea, el de la Constitución del 80, te lo concede. Te lo concede. Claro. ¿Ya? Porque si te lo otorgara, la discrepancia sería tan aborto. arbitrario decir ya este lo matamos. Sí. Pero igual en el caso de, por ejemplo, un delincuente que mata, viola y todas esas cuestiones, entonces esta persona inmediatamente, debería ser así, perdería su derecho como ser humano. ¿Por qué? Porque ya le está pasando a llevar el derecho a otra persona. Sí, realmente. Entonces, dentro de que violar a la otra persona es como la ley del talión. Es que esa ley del talión es de mucho ancho. ¿Cuál era? Disculpa, la ley del talión de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Exactamente. No me si tú quitas la vida de otra persona, tú quitas tu dignidad de ciudadano. Entonces, como te quita la habilidad de ciudadano, entonces no tenés voz, ni voto, ni asistencia sobre la sociedad. Oye, disculpa, yo me acuerdo una vez cuando dijiste que igual era complicado que, por ejemplo, que el Estado, o no sé si lo vimos paralelo 33, pero la cuestión es que te decía que era muy peligroso que el Estado pudiera tener estas decisiones de penas altas, así como ya la pena máxima, por matar al asesino. El tema ahí va más por lo religioso, no de la Iglesia Católica, no. Lo religioso, o sea tiene que ver con llamado un punto de vista cristianismo. Moral. Más que en cuenta moral, por el cristianismo.
el cristianismo dista de que el Estado en su unión, como no de presidente, no, en su unión de sociedad, tiene la única capacidad de matar personas. Que está fuera. Ahí es cuando entraba que ya era tan fuerte el tema del Estado, que es típico en las películas americanas cuando se ve la cuestión de que ya el weón lo van a matar, tiene el derecho a matar. Claro, y ahí Estado, entra el cura que le hace ni me acuerdo el nombre de la palabra. La bendición. Bendición, vaya con Dios, ya, vaya a la silla eléctrica. Por ejemplo, tú has visto en el caso cuando hay guerra entre países, no hay castigo para los estados. No, pues hay bendiciones para el arma. Exactamente. Que le hacen como una cuestión ahí para que... El cristianismo formó de que el Estado era el único ente que podía matar a las personas. ¿Por qué? Para el bien común de la sociedad. Claro. Entonces, como es el bien común de la sociedad, puede ir un Estado en guerra con otro Estado, porque está el bien en común de la sociedad. Oye, y en esa parte, ahora que tocaste el tema de la guerra, es loco en el caso de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en todas las guerras que han habido, siempre se ha dado el tema de que las juventudes entren al ejército y que se vayan a sacrificar por su patria y le ponen toda esta cuestión heroica, o sea, voy a luchar por mi patria, y prácticamente uno tenía que hacerse la idea, sobre todo las mujeres, de que su novio, marido, hijo tenían que ir a morir a la guerra, ¿no? Es que antiguamente, Alonso, la generación silenciosa. No, más que la silenciosa, antiguamente, cuando iban a la guerra, no eran de 18 años para arriba. A veces eran de 10 años para arriba. Niños, prácticamente. Sí, pues. Y toma tu fusil, anda a la guerra. Entonces, si era inmoral o anormal, era... Da la sensación de que esas generaciones era como muy, ¿cómo te llamas? Ponía a prueba la resistencia o sea, no la resistencia, sino que era muy sanguinaria la cuestión, así como ya anda la guerra, así como que antes había una cuestión más fuerte con la persona, con el humano, y después como que se empezó a ablandar. De hecho, ahora con el tema de la generación de cristal y todas estas cosas que ahora con hacen... los derechos humanos. Claro. Tampoco estoy diciendo que privilegiemos la guerra. No, pero a ver, causar una guerra no es gracioso tampoco. Pero más que una guerra, lo más doloroso para un país es tener una guerra civil. Es que al hecho de tener una guerra civil empiezan las complicaciones económicas internas, empiezan los problemas de de convivencia entre personas, o sea, una cuestión fragmentada. Te hago una recapitulación. Si hay una guerra civil, indicia de que no hay patriotismo. ¿Y te acuerdas lo que hablamos la vez anterior? De que una persona pierde el contacto con su abuelo, una persona pierde contacto con sus padres, una persona pierde contacto con su hijo, entonces no hay enlazado. Me sonó como la fragmentación, o sea, ¿cómo se llama esta cuestión cuando se divide un país y que crean, no sé, por el caso de Alemania? No, pero Alemania es otro tema. Lo que pasó, por ejemplo, la guerra de secesión de Estados Unidos. Ya. Que ahí la gente, familiares, hermano con hermano, separados por una guerra. Claro. Entonces él tenía su pensamiento, ideología, y otro su pensamiento, entonces cada uno por su buen, entonces eso es lo más doloroso para un Estado, porque no hay constitución como unión. Y ahí es cuando la Constitución empieza a hacer una letra muerta, como se dice. ¿Por qué? Porque ya no hay
Estado que una persona se alianza con otra, o un buen convivir entre gente y gente, comunidades y comunidades. Entonces, Oye, todo pero eso se en ese pierde. caso el Estado puede tener una constitución, independiente si es firme o no es firme, pero está la constitución que es lo que el Estado, se podría decir, se respalda. El Y Estado dentro... se respalda. ¿Mm? Que la Constitución son los marcos legales, los marcos que tú puedes hacer o no puedes hacer dentro de ese Estado. Claro. Esa es la Constitución. Es como tu título dominio. Tú tienes un hogar, una casa, y te entrega tu título dominio. Y en ese título dominio tú le puedes poner el Estado, este es mi sitio, 10 por 50, aquí es una república, aquí es una monarquía, aquí es país federal o centralizado, y tú le puedes poner lo que queráis. ¿Por qué? Porque la soberanía es tuya. Le voy a poner, aquí los árboles nacen del cielo. Esa hueá es tuya, pero está ahí, puedes ponerla ahí y puedes hacerle toda una maña en la Constitución. Claro. Porque es tu soberanía. Nadie de afuera te puede obligar a cambiar tu soberanía. Aquí podemos crear 1000 castillos. Y puedes crear 1000 castillos. ¿Cómo lo decís? Es problema tuyo. Pero nadie de afuera te puede obligar a... Pero ese Estado en sí, por una cuestión ética, tiene que otorgar. Ahí estamos hablando ya, ¿el Estado te otorga la libertad o te concede la libertad? Es el punto. Eso te lo enmarca la Constitución. Ya. En la Es que cuando Constitución te te dan dice, el margen de que acá si te somos todos otorga libres o e iguales. Algo así es, ¿o no? Somos libres e iguales. Pero ante la ley. aquí siempre hemos discutido el tema de que la igualdad y todo, pero al final el Estado te concede ciertas libertades, pero también te concede ciertos privilegios dependiendo del apellido, de la raza y todo. Y esta misma etnia, o no etnia, mejor no, porque a veces la etnia están, pero hay otros que se identifican con cierta etnia o cierta ideología para movilizarse, pero en realidad, por ejemplo, hay gente que se identifica con los mapuches y al final no son mapuches, pero sí defienden ciertas cosas de los mapuches. Pero ellos se consideran chilenos, no están dividiéndose, no están con la cuestión de que no, La que Constitución del yo soy 80 no te mapuche y dice tengo que beneficios. lo que mapuches tienen más poder que un chileno mestizo normal. No dice Claro. eso. No te dice de que los haitianos tienen más privilegio que un Y, chileno normal. y por, No lo dice. pero la red... La Constitución lo que hace es que te concede tu virtud de derecho. Pero si estos tarados quieren modificar ese criterio y quieren solamente que la Constitución te otorgue los derechos, entonces el Estado a futuro, cuando se apruebe esta Constitución que quiere dar como otorgamiento, te puede quitar también tus derechos. El Estado. Claro. Y el Estado son los políticos. O sea, le está dando el poder arbitrario, o sea, el poder para que arbitrariamente el Estado tenga la suficiente disponibilidad de quitártelo. Sí. O sea, está la herramienta lista para en caso de, ya sabéis que me aburriste, chao, te lo quitamos. Pero acá ¿por qué se da el que el mapuche tenga un bono, o sea, un bono? No sé, este tema de las becas y todo eso, ¿en qué momento surgió es que es una esa ley cuestión? indígena. ¿Y esa ley indígena de dónde proviene? Elwin. Ya, Elwin promueve una ley indígena. ¿Y por qué Elwin, o sea, por qué Elwin divide al chileno y al mapuche dándole una beca? ¿Qué pasó? ¿A los mapuches no lo dejan estudiar? No, es que... Lo dije irónicamente. Entonces. Quiso como hacerle un reconocimiento a los mapuches.
como pueblo originario, como Ah, los últimos ya. que Como para que no se sientan, ¿cómo se llama? excluye Excluidos de... O sea, de para la, que de no la se nación. sientan excluidos, lo incluyeron más y los van, no sé si van a gloriar, pero lo levantaron un peldaño sobre el chileno. Exactamente. Pero yo digo, eso era solamente para un momento. Y eso en su momento fue anticonstitucional, Claro. pero esto lo modificaron, modificación constitucional. Eso estamos hablando de las modificaciones de Frey o de Lao. No de Elwin, Ah, de Erwin Elwin. sí, la... Sí. Ya. Y ahí se creó, en base a esa modificación constitucional, se creó la ley de indígenas. Y ahí en Ah, base a eso, todos los que son nacidos apellido indígena tienen una beca. Todos los que son, aunque sea más español que la mierda. aquí parece la ley de Nuremberg, ¿no? La ley de Nuremberg que decía de que los judíos, o sea, los alemanes de un cierto rango de sangre son catalogados alemanes. Y todos los otros, Oye, pero fuera, son... esas cosas así como arbitrarias, así como de repente tú podés ser mapuche de raza y todo, pero justo tenéis Pérez González de apellido. Y aunque tengáis toda la cara de mapuche, no tenéis la beca porque no tenéis el apellido. son, ¿Puede pasar eso? puede pasar. No, weá. Tenéis la cara de mapuche, todo mapuche, pero tu Pero, apellido es Pérez González mm, y Tapia. pero con Solita, pero no he visto tercer apellido. Claro. Bueno, estamos en Chile. Acá, o en Entonces, todo caso, llega a ser como, no sé si irrisorio, porque entre la risa y la rabia es como esa cuestión del tema de la constituyente y todas esas cosas que como que, no sé, como que se dieron otro, es como si fuera un estado aparte. plurinacional, no creo. ¿Mm? Que a ver, el principal que tiene poder para alinear el Estado y hacer cumplir la Constitución como primera base es el presidente. Claro. Él es el que tiene el bastón para decir ya paren el huevo. Y O sea, si nadie le Piñera si cumple, tuviera así como que de repente se raptan, o no sé, pues se mete un ser de extraterrestre así espiritual y se apodera del cuerpo de Piñera y dice, ya, ¿sabéis qué? ni Bueno, siquiera eso lo uso. Que la luz divina lo alumbre, la luz divina de amor de pescado, la luz divina lo el Shakiro. alumbre y le diga, oye, weón, azotátele. Entonces Piñera tiene todo el poder. Y si no puede, a ver, Piñera ya hace que lo que hace, que cumpla la Constitución, pero los demás abajo no quieren cumplir, él tiene todas las herramientas para hacerlo cumplir. O Tiene sea, el ejército, tiene hay que tener en cuenta que la constitución, igual si fuera todo así tan, como se dice, como se deben hacer las cosas, respaldado de la constitución, entonces, Piñera tiene un claro, amplio poder para... aunque la izquierda Es más, patalee y todo, Piñera tiene hasta el poder de cerrar la conversión. claro. Tiene el poder. Tiene el poder de cerrar la conversión, tiene el poder de cerrar el Congreso. Oye, sabéis que siempre me confundo, hay una cuestión que de repente, ¿qué era lo último que se está discutiendo ahora en la No sé, constitución? la verdad. No, pero yo me confundo los términos. El quórum del 2-3%, que puta, no me enseñaron El bien las quórum de fracciones. tres tercios. Bueno, Dos esa tercios. weá. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué weá quieren hacer? ¿Qué quieren? Tengo Quieren. entendido que no estoy muy claro de tanta payasada, pero tengo entendido de que cuando quieran aprobar un módulo, un artículo, tienen que tener el apoyo de 2/3 del pleno. Ya. Por ejemplo, queremos que todos los niños que nacen niños
pasen a ser mujeres. Ya, ¿todo el pleno están de acuerdo? Sí, ya, se vota. Pero para el 2 tercios significa de que es el pleno que tiene que llegar a 2 tercios. Si son, por ejemplo, 100 personas del todo el pleno y tienen que lograrse ser 75 personas que prueban si pueden apoyar. Si no sale el 2 tercios, entonces no lo aprueban. Y no se pone dentro de la Constitución. No o sea, no es tema, se podría decir, lo descartamos. O sea, ni siquiera no se ponen dentro de la Constitución, se ponen en el borrador, porque esto no crea la Constitución. Esto, o sea, todo va quedando en otro en caso de volver a retomar el asunto para después hacer una nueva. No. Cuando ellos tengan ya todos los puntos, por ejemplo, el derecho al agua, el derecho a la luz, el derecho a tu casa, el derecho al auto, y a puro derecho. Ya está listo. De Atria, weón. No, que me acordaste de Atria. Todo Chile derecho a auto. Todos esos derechos. Entonces va a llegar un momento que va a decir la convención esta, le va a decir, ya, pueblo de Chile, aquí está la Constitución, tome, léala, voy a favor, aprueben la weá. Entonces, cuando llegue el momento, ahí todavía no, la Constitución está hecha. La Constitución empieza a regir y cuando esté hecha es cuando diga Chile, sí, aceptamos esta nueva Constitución. Oye, ¿tú crees que esta cuestión de la Constitución se vaya para abajo? Sí. ¿Y que lo rechacen? Si quieren 30% de aprobación. Ya. Bueno, no creo mucho en la encuesta, pero ya todo el mundo, como te digo, o sea, como que por un lado igual terminó siendo verdad el tema de que el 20% del rechazo, que son como, ¿cómo se llama? Reiner, por favor, déjame reírme. Oye, en todo caso, aunque hayan habido votación y el 20% del rechazo, al final también queda en una hueá falsa, porque a lo mejor ese número es como te dijera, es como un resultado emocional. ¿A qué voy en ese sentido? En que las emociones como cambian, ese resultado no está hablando del presente actual, ¿por qué? Porque los hueones con sus propios argumentos y todas sus weas que hicieron, terminaron cambiando el pensamiento nuevamente. Entonces ahora todos vieron una realidad, entonces ese 20% podríamos ahora hacer una votación nueva y ahora estaríamos quizá, no sé, el 20% que se dijo ese día, ahora resulta que son 60% nuevos. Lo apruebado arrepentido. Claro, se fueron sumando, se fueron cambiando. Le dijimos, tantas veces que le dijimos. Oye, no, pero ¿sabes qué? Me dio risa porque no pensamos, o sea, pensamos que iba a ser una bolsa de gato, pero también no pensamos que iba a venir tanta payasada. No, o sea, no sé, pues el pelado ese que yo lo había visto en foto, pero era como cuando tú miráis la cagada que está pasando y todos los jóvenes con pancartas. Sus papeles de protesta y sus panfletos y toda esa cuestión, Chile despertó. La tía Pikachu. Ya cuando se agarre a combo con el dinosaurio, ahí. Qué su madre. Oye, que me dio risa esa wea. Creo que la tía Pikachu nunca había visto Pokémon. Imagínate. Y eso la gente se aburrió. Aparte de todas las tonterías que han pasado después. Sí, pero hoy la weá locura total. Más que locura, es un desaire, o sea, más que un desaire, es un libertinaje que pasó. Sí. Pero el más temor que tengo yo, y que te lo he comentado en una, es el sistema económico. El sistema económico se va. Muchos dicen que en marzo del próximo año. Esa misma guardia.
Ahí va como a que te va quedar a la doler un cagada. poco. Oye, imagínate así Va a desde el quedar la punto de cagada. vista de las personas que arriendan. Esa duda te quería preguntar, por ejemplo, estas personas que arriendan y después suben el arriendo. ¿El arriendo qué lo mide? ¿El IPC o no? Tengo una duda UF, con el unidad de UF. fomento. Con eso se mide el tema, pero ¿cómo se Bien, mide? ¿Tú el cachai más o menos? UF se mide por el IPC. Ah, La canasta familiar, mira, ya. la canasta familiar, un mes a otro va variando el precio. Por ejemplo, el precio de la importación del combustible, si sube, si baja, el dólar, si sube, si baja, si llovió mucho y no sale fruta o verdura, o la marea roja que el pescado no sale, si sale, mil variantes. Ah, en ese tipo de Y mercado, ahí, ahí se ve que porque está cara las cosas. sí, es mil variantes. Entonces ahí va una canasta familiar. Si hay mucho valor, IPC positivo. Y entonces ellos lo traducen a la UF. Hoy en día la UF está alrededor Como a sobre 30 los mil 30 pesos mil, casi. sobre los 30.000 pesos. Y Mm. entonces, como está sobre los 30.000 pesos, todos los que pago, por ejemplo, luz, agua, arriendo, ¿ya? Porque el arriendo es más de una cuestión de que lo que tú utilizabas dentro del domicilio, y lo que tú utilizas en el domicilio no es la vivienda en sí, sino lo que es la Lo que se luz, el consume. alojamiento, lo que se consume. Ah, entonces, de acuerdo a lo que se consume, uno también se hace la idea de cuánto puede cobrar el arriendo. Sí, pues, Mm. porque tú el Ah, bien inmueble no es una transabilidad, sí es un espacio, sí, pero no es una transabilidad que va cambiando mes a mes, no, porque el me da mueble risa sigue. porque hay gente que puede decir, no sé, vos supongamos estáis arrendando y decís, chuta, está caro el arriendo, voy a buscar uno más barato, y después vais viendo el mercado del arriendo, estáis viendo que está todo parecido. Es como que Sí, no te es como que quería escapar del Titanic, así no tenéis por dónde. y va a subir más el arriendo. Sí, no, y lo loco es que Pero no al- importa, porque los constituyentes van a regalarte la casa. creo, se van a. No, y me da risa porque no, te imaginas cuando empiecen a regalar casas y cuestiones y los que te ¿Y ayudan con a qué armar la plata? casa, no, pero te imaginas de los chinos, como que hasta los chinos te estén haciendo las casas. No sé, no hay ni árboles. No te cuento. Pues, No hay ni árboles, van a traer plásticos, casas de plástico. no, si ya tienen ni plástico tampoco. Ah, sí, pues no están produciendo. Mm, tipo de socialismo. Entonces, no sé, la verdad es que va a pasar. Lo único que ¿Sabes sé qué? que va a llegar un catatumbo, que va. Oye, ¿te imagináis después estemos tan cagados que no vamos a poder ni grabar, güey? No vamos a poder hacer el mundo. No, No va a pagar no ni el sé. plan. Pensando así, cuánto te va a salir el plan, el tema de la luz. Mira, Lo, lo justo, único, lo único que hay que hacer es cuidar la pega. aunque te paguen poco, sí, po. Oye, menos Hay mal que que yo todavía cuidar tengo la el pega. negocio y el trabajo Hay que tradicional. cuidar la pega. Sí, O sea, lo mejor recomendar es no, cuidar y la para la pega. gente que está sin pega ahora, ¿qué se Es le que son hueones, mira, son hueones porque dicen, no, porque el gobierno me da plata. Ya, el Dale. gobierno se va a quedar sin plata. El gobierno está quedando sin plata, sin fondos. Y cuando te digan, ya, próximo mes ya no hay más plata, y la persona, bucha, ya no hay plata, voy a buscar pega. Y no es una sola persona, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, O sea, van a claro, buscar. pues, estamos multiplicando montones, ¿no? Y estamos hablando de los jóvenes. No. Los jóvenes son los más, como se dijera, habituados Propenso. claro, pues, propensos a no buscar trabajo. No, pero ¿Por qué? Porque está el relajo, pues el relajo de que, claro, del pues IFE, el gobierno, claro, el IFE, ahora esta cuestión de que si se aprueba un cuarto retiro, que hay una confusión acá, porque, por ejemplo, te puede decir, en el caso de las personas que más o menos se guían por el paralelo 33,
cuando dicen que esa plata, por una cuestión ética, es de nosotros, que saquen el 100%. No sé qué, no me he fijado si Johan está de acuerdo, pero sí Vanessa está de acuerdo en que no se retire. Villegas dice lo mismo, que no se retire esa plata, porque hay gente que no entiende lo que va a ocasionar, la inflación que se te espera. Es lo que hemos hablado siempre, el tema del monetario. Poco producción, más plata. Y se va acabando hasta la producción. Oye, pero ¿y qué pasa con el tema de los malls, el tema de la parte de la ropa, de los electrodomésticos, todas esas cosas que prácticamente vienen de fuera? Sí, pero que mira, tenés que categorizar los consumos de primera necesidad, segunda necesidad, tercera necesidad, cuarta necesidad. Entonces, de primera necesidad siempre son los alimentos. Claro, porque eso es lo que se va consumiendo inmediatamente. Es la o sea, tú puedes tener el medio LED Smart TV, pero se te empieza a acabar el arroz. Sí. Hasta ahí llegó, oye, y hablando de eso, imagínate qué pasa con Carosi, pues. Que hay algunos hueones que llaman a no consumir de productos de Carosi por el hecho de que Carosi se retractó ante una, ¿cuánto se llama? Una postura política. Ay. No. Oye, pasando como del mismo tema, el otro día estaba hablando con familiares que decían esta cuestión de que en realidad no tengo idea si hay extranjeros, porque ahora como estamos hablando directamente de Batuco, te está saliendo cara las cuentas de la luz a las personas, no sé, en el caso puntual, pues en Batuco, quizás en otras comunas también, y parece que a la gente le está saliendo más cara la luz. Mira, aquí por ejemplo, no ha llegado ni boleta. está ahí con el medidor antiguo. Creo que no ha llegado boleta hasta el próximo mes. Hay un enredo. No sé. Pero tú, ¿qué pensáis? Porque el otro día estaba hablando y me estaban contando de que todo obviamente desde los supuestos. ¿En qué sentido? No, es que está saliendo más cara la luz porque se están colgando, hay una población nueva que está tomando luz ilegal, que se amarran ahí a los postes y hacen sus cosas medias raras para poder tener luz y abastecer a las casitas que están así hechas entre pales y escombros y cuestiones. Muchos extranjeros, mucha delincuencia. Creo que hasta en esas mismas casas, conflicto entre vecinos, violaciones y uno que otro muerto. Y dentro de eso está la cuestión de que está saliendo la luz cara a las personas más del tiempo que llevan. Dicen que en él el que está la típica, que los ricos, que las grandes empresas, las multinacionales y toda esa cuestión. Mira, si los ricos pierden plata. Ellos tienen seguros, pueden. Total, la plata de ellos la están sacando del país. Claro. Lo otro, el tema de inmigrantes es un tema, porque obviamente si tú tenés 1 millón o 500.000 personas viviendo en un país, obviamente que ellos van a consumir, y al consumir van a necesitar más almuerzo, van a necesitar comida, alojamiento, luz, agua, obviamente para la supervivencia de estos tarados que no le está haciendo ningún aporte al país. Ningún aporte. Claro. ¿O tú creí que ellos se van a poner a trabajar siendo de que están teniendo el apoyo del gobierno por el tema del IFE? Hay venezolanos que están recibiendo el IFE por el hecho de trabajar en Chile.
Pero es el Le- IFE del empleo. el sueldo mínimo garantizado. No, el IFE del empleo. Ah, no, Que no, son algo no. de 250.000, es que apoyando el empleo. Pero hay otro IFE universal. El de las 177.000. Sí, eso le está entregando a todas las personas que tenga su seguro de Oh, protección social. de veras de veras que viene el IFE hasta diciembre, ¿cierto? Ya, pues, y se termina ese IFE. Se termina ese IFE. Chile está endeudado, weón. Chile está endeudado. Tiene una deuda más de 86.000 millones de dólares. Imagínate, 86.000 millones de dólares. Solamente el año 2020. Más la deuda de este año que está corriendo. Porque esto es un año a otro. Claro. En marzo. Va a quedar la cagada. O sea, así como que pensando que Siche le toque hacer el nuevo aseo al Yo país, creo. te va a Mira, matar, weón. no. Yo creo que Fischer, y analizando lo que dice Johannes también, porque ahí Fischer te va a tirar para atrás. No va a querer ser presidente. ¿Le va a dar miedo? Más que miedo no le va. No Oye, le va a dar el ¿qué fuero. crees tú si pasaría Allende? Y así? Concha su madre, ¿qué me pasó? No, Boris, no sé por qué. No sé por qué me imaginé Allende. Este va a querer nacionalizar el tema de la AFP. O sea, dársela al Estado. Exactamente. No, tu plata, mi plata y toda la plata al Estado. Haciendo un fondo común, ¿cómo le llaman? Diciendo que es un fondo común. Pero este huevón se lo va a asumir el Estado y dando más IFE. Ah, es como esa weá de que, claro, pues del hecho de que hicieron la apertura para un IFE universal, esta weá no la van a querer sacar, pues, y la gente se va a mal acostumbrar. Hasta que el IFE va a hacer valer la plata una cagá. Cuando el IFE cuando el IFE ya en vez de ser plata te van a empezar a regalar pollo. Y va a empezar acá a eliminarse los consumos. Y después el pollo ya no te van a regalar pollo, sino que te van a regalar carne de dudosa procedencia. Exactamente. Sí. Pero viva el comunismo, weón, viva, weón. No, pero ¿quién dijo comunista? No, es que creo que no, es como rara la cuestión porque como decía el Villegas, nadie habla de comunismo, todos como que reniegan el nombre, así como que todos como que ni lo nombran, porque como que le tienen terror, pero yo he visto a comunistas en la tele, presidente comunista y ¿cómo decirte? Y son personas de que aparentemente no tienen mucho poder. ¿Tú decís influyente rostro televisivo? O sea, presidente del Partido Comunista, el tesorero, no tienen tanto poder. Y son pocos. Son siempre los mismos. Son los mismos, güeyes. Uno se pregunta, estas personas, tanto comunistas, el miedo que da el comunismo, son como 3 o 4 pelagatos. ¿Qué influencia o qué maldad le puede dar a Chile estas 3 o 4 personas? Claro. Entonces uno queda trastornado de decir, estas 4 personas, tanto daño están causando en Chile. Es como que son 4 pelagatos, pero puta que mueven. Es como puta que agitan a la gente. Es que, a ver, Chile, primero que nada, Chile, no creo, y se ha estudiado que Chile no va al comunismo, no es comunista. O sea, así como si lo hablamos como lo que estábamos hablando el otro día, es como del sentido patriótico. Que el sentido patriótico se mezcla con otras idiosincrasias, cosas que agarramos de fuera.
Sí, no, pero más que para el chileno en sí, fuera de lo que es patriótico o nacionalista, no es comunista. Es Es un, medio progre. yo creo que va por ahí la Sí, mano. es como progre, así es como de estas olas, estas brisas así como progresistas, Pero, que el feminismo, que el pero progre, antipatriarcado. eso sí, pero progre para los demás, pero para uno no. Claro. Ese es el chileno. Progre para la gente, mira qué progre, mira yo. Pero para uno mismo, no es progre. Hay cachado que de repente como que se predica el tema de la igualdad, pero anda a tocarle el bolsillo. Sí, te Hasta ahí digo. llegó ahí se acuerdan ¿cuánto se llama? De lo que significa la propiedad privada. Ah, Y entonces, exactamente. mira, justo ahora que digo la propiedad privada, toca de nuevo y volvemos al principio de esta charla. ¿Qué es mejor, el Estado o el individuo? Y cuando decimos Estado, un Estado más pequeño pero fuerte, y al final el individuo que nos lleva al sentido de la propiedad privada. Es que hay variantes. ¿Qué significa en estado chico que tenga no menos poder, menos de para aplicar el poder, menos herramienta para tener el poder ¿Mm? y menos personal? Porque más personal es más estado y más estado mucha gente, entonces mucho burocrático, mucho, ¿para qué vaya a tomar un asistente de uno, y después el asistente de dos, después el asistente de tres, después el junior, después el junior uno, después el junior dos, después el junior tres y después el senior y así sucesivamente? Oye, Entonces, pero en ese caso no, el comunismo en cierta forma, a ver, espérate, el comunismo es más estatista, sí, ¿cierto? Se me está yendo sí. un poco la mente. Pero si el comunismo, el socialismo es más estatista, eso Y al implica igual que el fascismo. cortar hacer que la propiedad privada sea no, porque la propiedad privada deje de existir, que no sea propiedad privada, sino que el No, Estado corta el queque y te dice esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, así todo sí. parejo. Es que Incluso del la tema de la propiedad herencia. privada es más individualista, la propiedad privada es ¿Mm? individualista. Y en cambio lo que es el comunismo es más socialista, más de compañeros uno con otro, y que tenga todo igual y que hemos amor y paz y buena onda. Claro. Entonces, todo eso O es sea, o sea contra... podríamos decir que tanto el individuo como la sociedad están en igualdad en el sentido de que ninguno es superior a otro, sino que hay momentos para que el Estado esté y hay momentos donde se respeta la libertad del individuo. No hay una Bueno, cosa, o sea, como siempre, ir por el camino del medio sin invitar al fascismo. es que invitar al fascismo, siempre el fascismo va a estar, porque si una persona hace algo o sea, algo ilícito, va a estar el Estado oprimiendo a esa persona y eso Claro. ya es tener el poder el Estado. Ahí se supone que el Estado tiene que intervenir o oprimir desde, no sé, pues de una fuerza pública, que ya sea carabinero o policía, para oprimir al delincuente. Sí, pero Ahí ahí está, ya está ya ahí utilizando el fascismo, ya. sí, porque el Estado va a tener el poder, Claro. pero ahí tenéis que tener muy con cuidado a qué ámbito podéis obtener el poder, a qué Oye, límite, a qué oye, rango. sí, incluso en el libro yo escribí un poco haciendo reflexiones sobre los conflictos y toda esta cuestión, pero había tocado un tema en el sentido de que el delincuente se transforma, por ejemplo, en un luchador social, ¿cómo se llama? Estos presos políticos que se le podría decir. ¿Ya? Pero hay una parte del Estado que lo transforma en delincuente o terrorista, pero después llega otro color político y lo justifica con una causa
no sé, pues libertaria o de liberador de pueblo, me refiero. Entonces, este es el cambio de significado que se le da a ser terrorista o delincuente. Pero en sí, igual está esa cuestión para terminar, lo digo, porque ya me está pasando la hora. Es esa cuestión, porque le cambian el significado a lo que es un delincuente y a lo que no es un delincuente. Entonces, por ejemplo, ya llega un gobierno que dice ya liberemos a los presos, que creo que pasó también en la época de Allende, cuando liberaron los indultaron por tal y tal cosa, entonces dijeron ya estos buenos no son delincuentes, así que libertad para ellos. Entonces ese es el detalle, que como que siempre está la lucha entre lo bueno y lo malo, quién es bueno, quién es malo. Por lo menos mantener el criterio. Ya, bueno, hoy reflexionamos hoy día sobre el individuo y el Estado. Ya, así que terminamos con este capítulo, así que hasta que nos dolió la cabeza. Así que a descansar. Chao, Axel, que estés bien. Chao. Y ahí conversamos para el próximo, la otra semana, Capítulo. de que va a empezar ya el mes de octubre.